Meli y con Tania esta charla. En primer lugar, voy a señalar que el concepto de crisis etimológicamente viene del griego, que quiere decir separar, romper, y por lo tanto para mí esta crisis es un rompimiento de la estructura histórica del pueblo hondureño. Es una crisis que realmente no es una crisis del capitalismo, es una crisis que genera el sistema capitalista en nuestra sociedad y en nuestro pueblo, porque en realidad Honduras históricamente es un país que a partir después de la colonización española ha sido dominado sustancialmente por la geopolítica y por la política de las grandes transnacionales, sobre todo norteamericanas, y posteriormente algunas de otros países. En ese sentido, pues, identifico la crisis no como una crisis humanitaria, sino como una crisis política, una crisis de dominación de las estructuras históricas que golpean la naturaleza y la humanidad. En ese sentido, quiero señalar que en el marco de esta crisis tenemos que entender los fenómenos, huracanes, tormentas, inundaciones, que no son desastres naturales, sino que son desastres ecológicos, sociales y políticos que afectan nuestro país. Quiero tratar de plantear algunas cosas muy importantes que no están desligadas de la historia cultural que tenemos, sobre todo de la civilización maya, que ya hablaba de los huracanes y que los consideraba como el Dios más poderoso. En ese sentido, nosotros respetamos la cultura de lo que ellos llamaron la Madre Tierra o la Pachamama, o sea, la naturaleza, que eran como dioses, y nos gusta una visión ecuménica, tal como lo señalaban recientemente los bolivianos, señalaban al Dios monoteísta y a los dioses de las culturas indígenas. Obviamente nosotros somos un pueblo pluricultural, donde hay también cultura garífuna, mezquitas, pez, tahuaca, maya, chortí, lencas y otras. En ese sentido, los mayas consideraban a los huracanes no solamente como entidades maléficas, sino que en realidad eran muy importantes para la vivencia del planeta, del mundo. Y en realidad ese es el criterio también moderno. Los huracanes y las tormentas tropicales son fundamentales para mantener el termostato del planeta y mantener el equilibrio térmico entre las zonas tropicales y las zonas frías o glaciales.
El otro aspecto importante es que los huracanes se presentan en cierta forma periódica, por lo menos en una diferencia entre 10, 15 o 20 años, y eso nosotros tuvimos uno de los mayores huracanes del mundo, que fue el huracán Mitch en 1998, y ahora estamos en el 2020, o sea que un poco más de 20 años aparecen nuevos huracanes significativos, el ETA, el IOTA y otras tormentas tropicales. Esto nos permite, pues, considerar que en este equilibrio térmico, en este balance, hay beneficios para el planeta. Por ejemplo, mayor distribución del calor, mayor utilización del agua para fines de cultivo en las áreas secas o desérticas, el mayor desarrollo de la vegetación, el crecimiento de nuevas plantas y luego también mejores formas de alimentación para el planeta. Pero al lado de todo eso también hay desgracias. Pero queremos decir, pues, que la forma de enfocar este problema tiene que ver, uno, con la naturaleza del Estado y dos, con las políticas y con el poder económico. Honduras, pues, tiene un Estado que no es democrático, un Estado que tiene la militarización de todas las instituciones. No hay Estado de Derecho, la democracia es una ficción y lo que existe en realidad es un régimen militarista, represivo, violador de los derechos humanos y donde la corrupción es escandalosa. Con esto no estamos diciendo que estamos desprestigiando a Honduras, porque una forma de desprestigiar este país es haber ofrecido a Honduras en venta, porque dijeron hay que vender este país a las empresas mineras, hay que venderla, hay que vender el territorio, hay que poner en venta nuestros territorios, hay que perder la autonomía y cederla, y por eso están las ciudades modelo o ciudades charter, que realmente cualquier sujeto, cualquier empresa puede venir a este país y apropiarse del territorio, tener autonomía. Pero al lado de eso, las comunidades han sido luchadoras en defensa de su territorio, en defensa de las cuencas hidrológicas mayores, las microcuencas, en defensa de una comunidad libre de empresas mineras. Y por eso muchos dirigentes de las comunidades, tanto comunidades indígenas, campesinas, garífunas y misquitas, han sido reprimidos y guardan prisión en este momento dirigentes del Guapinol, campesinos de la UAN. Ha habido el asesinato de más de 100 dirigentes campesinos, el asesinato de la gran líder Berta Cáceres, así como también la desaparición forzada de dirigentes de Oprane y también el genocidio de muchos indígenas, tolupanes, Pech, Ahuaca, Misquitos, Garífuna, así como también la existencia de presos políticos que guardan prisión, pues, en las cárceles,
que son verdaderos infiernos de injusticia. Ahora, visto este panorama en forma resumida, vemos que, por un lado, ¿qué posición podemos adoptar? A mi manera de ver la parte política, hay una cuestión previa, que es la parte ética, la parte moral, la parte de la verdad. Esa debe estar antes de cualquier análisis, porque lo estamos haciendo en función de la vida, del amor y la solidaridad humana. Considerando estos aspectos, voy a hacerme algunas preguntas que hay que compartirlas. Por ejemplo, ¿por qué cada 20 años tenemos estas desgracias en mayor grado? ¿Por qué, si desde los mayas se sabe que van a ocurrir estos sucesos, por qué no se hace algo para prevenirlos? Y la razón es que históricamente la primera condición que tuvimos fue las instalaciones mineras. De hecho, Tegucigalpa, la capital, que fue un pueblo minero y donde se instaló la primera embajada de Estados Unidos cerca de la Rosario Mining Company, todavía después de casi un siglo o más de un siglo, se producen las desgracias, ya no solo con las tormentas tropicales, sino que llueva en un día 6 horas, se producen desgracias humanas, grandes inundaciones. Luego tenemos donde se producen la mayor parte de estas situaciones, plantaciones bananeras. Ahí han ocurrido los mayores desastres en este momento. ¿Por qué? Monocultivos, destrucción de la biodiversidad, destrucción de las fuentes de ríos, sus protecciones, deforestación, y lo cual ha producido en realidad con la minería, por ejemplo, gran destrucción de las montañas, que son lugares que frenan un poco los huracanes. En ese sentido, monocultivos de palma africana, monocultivos de agrocombustibles, de grandes plantaciones de azúcar, todo eso ha destruido la biodiversidad, ha destruido la relación que tienen las raíces de los árboles que afianzan la tierra y que crean resistencia y que mantienen de alguna manera la distribución de las aguas, son en realidad elementos que han facilitado el desarrollo de los huracanes y también los deslaves, la crecida grave de los ríos. Eso es muy importante. El otro componente importante. Sí, doctor Almendares, usted tiene 3 minutos. Entonces, todos estos hechos considero que son muy importantes que nosotros consideremos qué hacer. Lo que tenemos que hacer, cosas muy sencillas, manejar los desechos sólidos, las basuras, manejar el plástico, limpiar los ríos, reforestar el país y una gran siembra
de cocos, palizadas de cocos, palizadas de bambú, pueden ayudar a proteger las comunidades. El mensaje más importante es el mensaje comunitario, el sentido comunitario, y utilizar a la gente más ética de este país, como es la Junta Directiva del Colegio Médico, como son también profesionales. Ese nuevo consejo que ha construido el gobierno solo incluye economistas y no incluye geólogos, no incluye ecólogos, no incluye médicos, no incluye un equipo interdisciplinario de técnicos. Finalmente, considero importante la solidaridad internacional. Agradecemos pues a Europa, al pueblo norteamericano y a los pueblos de América Latina la importancia de Honduras como un país que no quiere emigrar, lo obligan a emigrar, lo sacan de sus comunidades y donde no hay justicia, hay violación de los derechos humanos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Almendares. Ha sido muy interesante y yo creo que hay muchas cosas con que podemos regresar con las preguntas y los comentarios. Y ahora voy entonces a dar la palabra a nuestro siguiente exponente, la licenciada Tania Alvarado. Adelante, Tania. Tienes que poner tu micrófono. Sí. Sí. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana desde aquí, desde la costa norte de Honduras, desde La Ceiba, una ciudad históricamente resistente a los embates de la naturaleza. Vamos a empezar con la presentación, ¿sí? Sí. Johannes. Ya, Bien. voy a compartirlo un ratito. Ahora sí. Ya, yo creo que está ahí. Bien, es un tema amplio y no es fácil en pocos minutos analizar la crisis actual desde la perspectiva comunitaria. Yo voy a puntear algunos elementos para que sobre todo los compañeros y compañeras que nos están viendo desde Europa puedan tener un panorama de cómo se ha manejado la organización comunitaria para la resiliencia, para la respuesta en los últimos años. Siguiente diapositiva, Johannes. Sí. Un ratito. Ahora sí. Muy bien. El 12 de noviembre de 2020, el huracán ETA azotó América Central como tormenta tropical. Y cerquita ya el 18 de noviembre también, Iota golpeó nuevamente a los países centroamericanos, causando graves daños en Honduras. Estos daños están poniendo a prueba un sistema de resiliencia de personas que ya estaban abrumadas por la pandemia del COVID-19, que ha afectado, como lo han hecho ETA e Iota, a las comunidades más vulnerables y excluidas de Honduras. A la fecha se han contabilizado más de 3 millones afectadas en los territorios. En la imagen podemos ver un joven de 19 años, rescatista, colaborando, ¿verdad?, con las labores de rescate en las comunidades. Siguiente diapositiva. Esta es una imagen actual de cómo quedó Choloma con el paso de ETA. Si ustedes ven, anegada completamente. En Honduras, como en muchos países de América Latina y el Caribe, la relación entre vulnerabilidad política, física, económica y social son a menudo los factores principales que condicionan la capacidad de enfrentar, de resistir, de recuperarse y de adaptarse de nuestras comunidades. Su resiliencia, pues,
En Honduras, históricamente, los mayores desastres han sido provocados por efectos de los eventos naturales hidrometeorológicos. Siguiente diapositiva. Este es un mapa de las áreas de riesgo por inundación en Honduras. Si ustedes se fijan, pues nuestro territorio tiene ríos caudalosos. La mayoría desembocan en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe. Y ahí pueden ver claramente en la leyenda las áreas que son potencialmente inundables por ríos, pues casi todo el país, sobre todo la costa norte, la zona Mixquita también. Y en el moradito claro se notan las áreas potencialmente inundables porque son pobres de drenaje, los suelos. Siguiente diapositiva. Ahí pueden ver ustedes un gráfico de cómo, lo que les digo, de que los fenómenos meteorológicos son los que han afectado, aunque también el país es vulnerable a otro tipo de efectos, como los sismos, como quizás la sequía también, o deslizamientos, etcétera. Siguiente diapositiva. Después del huracán Mitch, el gobierno de Honduras empezó a trabajar junto con algunos donantes en proyectos encaminados a fortalecer sus capacidades para menguar los efectos dañinos de los desastres en el futuro. Porque en el pasado, es decir, antes del huracán Mitch, los desastres, todo el esfuerzo se concentraba en las prioridades de orden nacional, en desarrollar una fuerza de tarea que era centralizada en relación a las emergencias y que incluía también la capacidad absoluta de manejar la información técnica. Y esto era un problema porque las capacidades técnicas, todo el análisis del riesgo, pues solo lo manejaban un cierto grupo de expertos en el país. Y esto, pues, a raíz del huracán quiso cambiarse para que hubiera más participación de las comunidades y las comunidades pudieran tener también estas herramientas de análisis. En Honduras, a la fecha, se ha implementado un buen número de proyectos cuya finalidad ha sido fortalecer el manejo de desastres por parte de la comunidad. Proyectos que han contado con una gran participación de las comunidades. Proyectos que se propusieron desarrollar, por ejemplo, comités comunitarios de manejo de desastre y planes de acción para su mitigación. Su fundamento era, el fundamento de estos proyectos y de estas acciones, la idea de que la concienciación acerca de los desastres y la planeación adecuada pueden ser mejor manejadas por los gobiernos locales, por los dirigentes, por las dirigentes comunales, por los líderes y lideresas comunitarios. Pero de igual forma estos proyectos también identificaron y definieron perfectamente cuáles son los roles que deben desempeñar los gobiernos nacionales, las ONGs, es decir, los gobiernos locales también, y los grupos del sector privado que pueden brindar ayuda mediante conocimientos técnicos, análisis de la información y advertencia anticipada a las organizaciones de base comunitaria. Se empezó a diseñar políticas de manejo de desastre comenzando desde cero y aprovechando los aspectos fuertes a nivel local, porque esos aspectos fuertes a nivel comunitario resultaron claves para la supervivencia durante el huracán Mitch. Elementos de la comunidad que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia o con la cultura e idiosincrasia de los pueblos originarios, sea en la costa norte, los pueblos misquitos, los pueblos garífunas, sea en el occidente, el pueblo maya chortí, el pueblo lenca, que tienen sus maneras, su cosmovisión acerca de la naturaleza, sus maneras de afrontar históricamente los efectos de los fenómenos naturales. Entonces se pretendía aprovechar todas estas capacidades para conformar comités de gestión de riesgo a nivel local. Las actividades de diagnóstico y planeación crearon conciencia realmente en muchas comunidades participantes. Que los desastres, esa conciencia de que los desastres naturales no son simples hechos de fuerza mayor de la naturaleza ni el producto de la mala fortuna, sino una mezcla de actividades humanas y condiciones naturales que pueden ser mitigadas mediante operaciones cuidadosas de planeación y de gestión. Hemos tenido la oportunidad trabajando tierra adentro en el occidente, sobre todo, de ver esa conciencia producto precisamente de la idiosincrasia de los pueblos, del cuidado de la naturaleza,
de la necesidad de la organización comunitaria, de la necesidad de la defensa de la tierra, de la necesidad del agua. Todos esos son factores que han propiciado que donde se haya tratado de organizar este tipo de estructuras para la gestión, pues hayan funcionado de la mejor manera en algunos lugares. En otros lugares todavía no hay organización. Siguiente diapositiva. La expresión más concreta de este cambio de enfoque es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es la SINAGER, la misma que incorpora una visión moderna del problema de riesgo, dando espacio y prioridad a las acciones antes de los eventos y abriendo un abanico de actores para integrar la gestión del desarrollo, para integrar la administración ambiental y las finanzas públicas. La ley de SINAGER tiene su reglamento, tiene un decreto también del 2009, hay un acuerdo ejecutivo del 2010 donde se establece que hay una necesidad de contar con un sistema de gestión de riesgos. Y este es el marco legal hondureño, orientado a la prevención, a la disminución de riesgo y de desastres y a la preparación del Estado y de la sociedad para responder, para recuperarse de los daños asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales o provocados, ¿no? Provocados por el hombre, dicen, provocados por las personas, ¿no? En función de ello, en Honduras se definió organizar el país de lo regional a lo local, comenzando con el sistema, que es la sombría, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y la política de Estado para la gestión integral de riesgo. Entonces se establece COPECO o la COPECO como una coordinadora nacional que tiene 7 mesas regionales y también instaurar una mesa nacional para la gestión y reducción del riesgo a los desastres, seguido de los comités de emergencia municipal, que es la figura del CODEM, y comités de emergencia local, que es la figura del CODEL. Tanto el CODEM como el CODEL no existen en la totalidad de los municipios, ¿verdad? Pero deberían existir. No existen en la totalidad de los municipios, pero hay experiencias exitosas en Olancho, por ejemplo, en el Valle de Sula, en el occidente del país, en el departamento del Empire, en el departamento de Copán también hay experiencia de éxito de organización de CODEM y de CODELES. Pues no permanecen activos todos a la fecha, pero hay algunos que no permanecen activos, pero se activan en el momento de la emergencia. Esto no es del todo positivo porque esto aumenta la vulnerabilidad porque no hay prevención. Hay una respuesta a la emergencia, pero no hay prevención, no hay mitigación. Y ahí donde estamos recibiendo los efectos, pero no estamos contrarrestando las causas. Los objetivos tanto del CODEM o del CODEL son reducir, primero que todo y ante todo, ¿no? Que es la prioridad, debe ser la prioridad también del Estado, reducir la pérdida de vidas humanas de la población, ¿verdad? Cuando fueren afectadas. También identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades, implantar la cultura de la prevención, que en esto es en lo que más se debe trabajar, mitigación y preparativos para los desastres. También tienen que definir perfectamente cuáles van a ser los roles tanto de las autoridades como de cada una de las comisiones que hay dentro de los CODELES, identificar los recursos humanos, materiales técnicos. Tienen que definir el sistema de alerta y de alarma que permita informar a la población de manera oportuna, de manera adecuada del peligro que es inminente. Si ustedes se fijan en la diapositiva, la ley de SINAGER, esas son imágenes de la ley de SINAGER en la versión popular. Son herramientas para trabajar a nivel comunitario, para que los CODEM y los CODELES se capaciten de manera técnica, de manera científica en el tema de la gestión del riesgo y de cómo responder ante una crisis. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué ha fallado entonces? ¿Qué ha fallado? ¿Qué falta? Bueno, falta mucho. Y ustedes pueden ver el total e inadecuado manejo de la atención humanitaria. Si se fijan en la foto izquierda, esas no son formas bajo ningún punto de
de distribuir la asistencia alimentaria. Y estamos hablando de en plena pandemia. Si se fijan, ahí no hay un cubrebocas, ahí hay aglomeración, además de que por un tema de derechos humanos, pues no se llevan saquitos y se reparten al Team Marín en un albergue o en un centro de acopio, donde sea. En el lado derecho hay una foto en la parte de arriba y vamos a ver cómo están 2 días después de que ETA ha azotado, instalando albergues. Como decimos nosotros los hondureños, a la zumba marumba, como sea. ¿De dónde saco las colchonetas? No sé. ¿Quién me puede dar kit de higiene? No sé. Instalando albergues a último momento. Y en la foto posterior de la diapositiva pueden ver también cómo, eso es evacuación. Abajo, si se fijan, eso es evacuación, ¿verdad? La gente claramente está viendo cómo sale, qué hace, qué directrices hay. Ahí no se ve gente de Copeco, no se ve la policía, no se ve el ejército, si acaso. Los bomberos sabemos que han hecho una gran labor, pero desde luego, si es el país entero el que ha sido azotado, ¿cómo es posible que no vayamos a estar organizados a nivel comunitario? Bien, siguiente diapositiva. No, vamos a dejarla ahí, Johannes. Vamos a dejarla ahí, atrás, por favor. Atrás, porque vamos a hablar de lo que ha fallado. En la que pone que ha fallado, sí, ahí. Ahí. Bueno, como bien apuntaba el doctor Almendares, pues el problema principal acá es, desde luego, la ausencia de democratización social y participación de la población en los grandes temas del país. Eso, desde luego. Si se fijan en este consejo que se ha instaurado, pues ahí no hay representación de los pueblos originarios, de los líderes defensores de la tierra y las lideresas, de las organizaciones populares. No hay ninguna representación. La otra es la politización partidaria de las instituciones del Estado, que es un vicio que se llama clientelismo político. Copeco hoy tiene más que nunca personal, que son claramente personas que no están capacitadas, que no han recibido formación, que no han recibido capacitación para la gestión del riesgo, para atender a la emergencia, que no tienen nociones mínimas de lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, y que son activistas del Partido Nacional. El clientelismo político, que es un vicio que nos afecta, y en otros ámbitos también, en salud, en educación, en las instituciones del Estado. La otra es la falta de inclusión, y esta es básica, la falta de inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en los procesos de creación, de fortalecimiento y consolidación de capacidades, tomando en consideración sus particulares condiciones culturales y étnicas necesarias, ya que en algunos municipios del país, ¿verdad? No es que en algunos, pues en muchos, en gran parte, no se han tomado en cuenta, sobre todo los municipios de la Mosquitia, donde conviven y cohabitan 4 pueblos originarios: el pueblo Misquito, el pueblo Tahuaca, el pueblo Pech y el pueblo Garífuna. Y incluso también muchos municipios del occidente. Hemos visto los desastres en el departamento de Santa Bárbara, desde La Paz hasta Ocotepeque, en el occidente del país. Hay muy poca asistencia técnica, muy poca organización, muy poca presencia de organizaciones o instituciones de ayuda humanitaria, y esto ha sido un problema también. Desde el paso del huracán Mitch por la nación hasta la fecha, no se ha logrado en realidad recuperar y afianzar las capacidades de reparación y respuesta. Es cierto que han habido intenciones, es cierto que ha habido, sobre todo por el apoyo de donantes y apoyo de la cooperación externa, esa intención de colaborar para la organización comunitaria, para la gestión del riesgo, pero lo cierto es que los esfuerzos a nivel estatal se han quedado cortos, debido a que cada año pues se tienen que desviar fondos para la atención de emergencia y para la recuperación, y se invierte muy poco en la preparación y en la mitigación. Por otro lado, también ya estamos acercándonos los 15 minutos, unos 3 minutitos más. Muy bien. Adelante. Bueno, sí, en síntesis, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
en la actualidad está totalmente desvinculado de las comunidades. Siguiente, diapositiva. Esa es una imagen, ese es un bus en la Mosquitia, un transporte, ¿verdad? Ahí todos los que van se van transportando de una comunidad a otra. Es en el municipio de Brus Laguna. En síntesis, y ya para ir cerrando, la única forma de desarrollar la resiliencia a largo plazo es comenzar a nivel de la comunidad, trabajando con las personas que la integran y sus experiencias únicas de los riesgos. Por ejemplo, en la Mosquitia la lógica es totalmente diferente, porque los caminos en la Mosquitia son caminos de agua. Entonces la lógica de trabajo, la dinámica es totalmente diferente a como la conocemos nosotros, que vivimos en la tierra firme, o como la concebimos. En las comunidades es donde mejor conocen sus fortalezas, sus vulnerabilidades, sus necesidades. Pero a pesar de esa riqueza disponible y de esa riqueza de conocimiento local, todavía las comunidades están marginadas de este tema, con poca o ninguna influencia en la toma de decisiones y en los planes, decisiones que terminan siendo tomadas de manera fragmentada entre los distintos niveles del gobierno. Hay décadas ya en nuestro país de evidencia que muestran que las soluciones diseñadas sin considerar el contexto local y las necesidades de las personas simplemente no funcionan. La participación es un elemento crucial de la sostenibilidad, pero la participación real, no esa participación de ir marcando casillas e ir poniendo a quien yo quiera en los comités, o entren mitad mujeres, porque así lo manda la ley. Y aun cuando sucede la mayoría de las veces, aun cuando suceda la participación, la mayoría de las veces las voces de los miembros y de las miembros más marginalizados de la sociedad no se escuchan, como por ejemplo las voces de las mujeres o de los pueblos indígenas, quedan fuera. No se toma en cuenta la opinión de las mujeres en realidad en la participación comunitaria. Aunque las mujeres tengan la intención de decir lo que piensan en comunidad y comunicarlo, ¿no? Raras veces son escuchadas. En realidad, siguiente diapositiva. Un minutito más. Un minutito, sí. Bueno, miren, esta es una fortaleza tremenda. Tuve la oportunidad yo de verlo en la comunidad de Juan Francisco Bulnes. Esa es una pesca comunitaria. Ningún pez de esos que ven ahí ustedes, que son jureles y bonitos, fue vendido, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos nosotros, ese digo yo es el milagro de la repartición de los peces, un milagro real. La participación es un elemento crucial, como es la diapositiva, y tenemos fortalezas y condiciones a nivel comunitario para lograr la participación efectiva. Siguiente diapositiva. Lo que les decía de que no se toma en cuenta la opinión de las mujeres, y las mujeres están muy anuentes a participar. En el caso de las misquitas y de las garífunas, pues tenemos ahí otro componente, otro condicionante importante, y es que estas son sociedades matrifocales, donde las mujeres poseen la tierra. Y ese es un elemento a considerar en el tema de la gestión de riesgos, porque no así en Occidente, donde las mujeres no poseen la tierra, porque son patriarcados más cerrados, pero en la costa misquita vemos ese potencial de sociedades matrifocales. Siguiente diapositiva. Bien, ya para terminar, esa es una imagen hermosa de lo que es la Mosquitia. Eso también es Brus Laguna, esa comunidad se llama Cocovila. Vemos que en realidad la respuesta de las ONGs tiene que ir encaminada a la gestión de riesgos y a la atención humanitaria. No importa cuál sea el tema que estén trabajando las ONGs presentes en el país, ya sea derechos de la niñez, derechos de las mujeres, ya sea producción, participación ciudadana, incidencia política, tienen que incorporar el tema de gestión de riesgos y de la ayuda humanitaria también, porque si no, todos los esfuerzos que se hagan, pues se los va a llevar el agua también, ¿no? Gracias, yo sé que es poco el tiempo, pero por lo menos es una miradita para ver lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Muchísimas gracias, licenciada Tania. Ha sido realmente muy interesante y yo creo que podemos elaborar más
cuando entramos a las preguntas y comentarios. Yo creo que Sí. con sus últimas palabras en cuanto a los ONGs, vamos a pasar también, entonces a señora Areli para que explique un poco los pensamientos y las consideraciones que ha tenido Nunca Más en relación de esos de los ONGs danés también. Adelante, Areli. Gracias, Johannes. Bueno, de mi parte voy a enfocarme en 3 aspectos, nada más, porque quiero darle la palabra posteriormente a la doctora Suyapa Figueroa, a quien agradezco mucho que esté presente. Entonces, lo primero que quiero enfocarme es quiénes Nunca Más, porque incluso hay personas de Dinamarca en este webinar que han de estarse preguntando, ¿verdad? ¿Quién es Nunca Más? Nunca Más es relativamente nueva en Dinamarca en el tema de la cooperación a nivel internacional. Entonces, bueno, un poco quiénes somos. Y éramos 5 personas en el 2013 que vimos la necesidad de llenar espacios que se estaban dejando vacíos inicialmente en Honduras con el tema de salud mental en general, en el tema de derechos humanos. Las 5 personas nos juntamos, creamos la ONG Nunca Más, que es una red internacional de apoyo psicosocial y derechos humanos. Todo desde entonces, el trabajo gira a nivel totalmente voluntario. Todos somos voluntarios y este es como lo que damos desde el 2013 a la sociedad. Hemos, en sí, la mayoría de la junta directiva actualmente son personas que tienen más de 30 años de experiencia en el campo del desarrollo internacional. No soy yo una de ellas, por supuesto. Más de 30 años de experiencia, mucho profesionalismo, mucha solidaridad y pues aprendemos muchísimo unos de los otros. Actualmente estamos ejecutando proyectos en Honduras y en Zimbabue. Y de manera paralela hay una cooperación y procesos pendientes en las Filipinas, en Sri Lanka y en Ecuador. Eso es lo que somos en general. Somos miembros voluntarios que estamos desarrollando y creciendo cada año más. Entonces, también todos hay bienvenidos internacionales. Tenemos un grupo fuerte de Honduras que apoya. Hay varios voluntarios aquí también en el webinar. Y la pregunta que surgía era cómo, si somos una ONG de desarrollo, nos volcamos al tema humanitario y de emergencia. Ninguno tenía experiencia, ninguno la tiene en el tema humanitario y emergencia. El apoyo y la experiencia que ha habido acá ha sido en el tema de desarrollo internacional, no en el tema ni de emergencias ni humanitario. Así que todos nos saltamos aquí a un campo nuevo. ¿Por qué saltamos a este campo nuevo? Bueno, empezamos con las contrapartes directas con las que trabajamos. Para empezar, nos encontramos con MILPA, el Movimiento Indígena de la Paz, que se estaba viendo afectado fuertemente por la pandemia del coronavirus. Ahí empiezan las primeras experiencias a nivel de ayuda humanitaria y de emergencia. Posteriormente, vienen los huracanes. Es necesario mencionar que tenemos bastantes miembros voluntarias de Honduras, que viven en Honduras, pero también en Dinamarca. Y justamente 2 de la junta directiva, o sea, el 40% de la junta directiva somos hondureñas, Flor Núñez y yo, y nos vimos con un tema moral al final. Moral en temas de decir, casi siempre en la cooperación es muy claro como el área de cada quien. El área de desarrollo es de esta organización, esta es área de emergencia, esta es humanitaria, pero nos vimos con el tema moral de cómo podemos seguir trabajando desarrollo cuando hay crisis. Y no necesariamente es crisis humanitaria, es crisis política. La interpretamos, la leemos y la tomamos como una crisis política ante todo. Entonces, era un tema moral, el tema de asistencia humanitaria en Honduras, ya que se ha politizado. Los niveles de corrupción y de descaro a los que se han llegado han sobrepasado lo que nunca antes se vivió. Entonces, ahora vimos con el coronavirus todo lo que se desató en áreas de corrupción, que está demostrado, y lo estamos viendo nuevamente ahora con el paso de los huracanes. Entonces, era un tema moral meternos en este nuevo campo para nosotros. ¿Qué hemos hecho desde Nunca Más en el tema hasta ahora? Pues, de manera directa, lo primero fue sumarnos y apoyar la colecta de dinero que empezó justamente nuestro amigo Alfonso, que estaba al inicio. Él inicia a recolectar dinero con la sociedad hondureña, que es muy poca,
muy poca, y no somos unidos en Dinamarca tampoco, no es cierto. Entonces empieza la colecta a título personal. ¿Por qué a título personal? Porque en Dinamarca hay un proceso o requerimientos burocráticos para poder llegar a tener un permiso. Hay que tener un permiso especial de parte del gobierno danés para poder recolectar fondos. Si bien es un proceso burocrático, también se explica en el sentido de que es una forma de prevenir justamente actos de corrupción u otras experiencias. Tal es así que aplicamos al permiso oficial hace 11 días y hoy en la mañana recibimos la aprobación de que ya podemos colectar fondos de manera pública. Así que eso es, vamos avanzando, ya tenemos el permiso a partir de hoy. Lo importante con la colecta que se haga ahora, que eso es como el apoyo directo, ¿verdad? Es contactar a empresas locales. El foco por ahora es la Lima en ese tema, porque es la zona más devastada hasta el momento. Tal vez escuchamos luego a la doctora Suyapa que anda por esos rumbos, entiendo. Entonces, contactar a las empresas locales para comprarles directamente productos y ayudar así un poco a reactivar la economía y crear un multiplicador económico. Esa es como la idea general. Otra de las cosas que hemos estado haciendo es justamente tratar de mantener informada a la población en Dinamarca sobre el curso de la situación en Honduras. Esto lo hacemos con dos fines. Y el primero es, lo voy a poner a un nivel macro y bastante ambicioso, es justamente poder incidir en la política danesa. Y aquí viene algo interesante que también es, creo que desde el lado de Honduras, en Honduras no tenemos este conocimiento tan claro y por eso también pecamos de esperar cosas que no van a llegar o que no están ahí al menos ahora. A nivel macro ha habido una tendencia en el tema de la cooperación internacional en los últimos 15 años de enfocar el desarrollo asistencial principalmente en África. Esto por varias razones, pero como fuerte por el tema de refugiados y cambio climático. Entonces, aunado a esto, yo creo que ustedes recordarán que también hace aproximadamente 25 años se hablaba de todo la idea o tema geopolítico que era quiénes tenían que apoyar a quiénes. En esta idea geopolítica de apoyo internacional se pretendía o se miraba a que Estados Unidos apoyara a América Latina, Europa apoyara a África, y Japón apoyará a Asia. Por supuesto, hace 25 años no se esperaba que China estuviera en este momento donde está, ¿verdad? No se contaba con eso. Pero por ahí viene también la lógica de tratar de alejarse cada vez más de América Latina y centrar todo el apoyo en África. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, en Dinamarca, que para mí cuando estaba al otro lado me fue no tan fácil entender, era que para el 2011, yo recuerdo el 2007 al 2011, empezaba como un desfase en el apoyo de la cooperación danesa en Honduras. Esto era porque para el 2011, a nivel oficial, tenía que cerrarse toda cooperación entre Dinamarca y América Latina. Eso no lo teníamos claro en aquel momento nosotros. ¿Qué pasó? Porque después preguntábamos, ¿pero por qué seguimos? Seguimos un poco más después de 2011. Eso fue porque hubo cambio de gobierno en Dinamarca y se hizo una coalición de partidos de centro izquierda y entonces la decisión se pospuso. Pero entra el 2015, vuelve la derecha otra vez a Dinamarca y se reactiva. Eso da pie a que actualmente no hay cooperación. Ese es el detalle. No hay fondos o no hay cooperación como se estilaba o como se pretendía o como todavía creemos muchos que existe. Actualmente lo que hay presupuestado es simbólico y es solamente a través de ONGs. Y cada vez las ONGs se van reduciendo, el trabajo se va reduciendo, el presupuesto se ha reducido a un mínimo ahora. Voy a poner dos ejemplos de cómo se ve esto o cuál ha sido el impacto en concreto en Dinamarca, o cómo lo veo yo al menos. Me van a corregir los y las danesas por aquí en el webinar. Actualmente, por ejemplo, me pareció interesante que el ministro de Desarrollo Internacional, hasta hace una semana, él sugirió directamente que la cooperación se enfocara solamente en África. Estamos hablando actualmente, este año, que solamente en África, porque eso generaría mayor impacto en los planes de desarrollo y asistencia. Eso es actual. Y un ejemplo para nosotros bastante claro
es para este webinar. El director de Nunca Más ha tenido muchísimo incidencia o procesos de incidencia política, y uno de esos era justamente contactar al ministro de Desarrollo Internacional para ser presente en este webinar. Y lo interesante es la respuesta de la persona, muy, muy servicial, muy atenta, pero dice, bueno, estamos reducidos en bastante el staff, el personal de trabajo del ministerio se ha reducido significativamente. Y dentro del grupo de apoyo humanitario, el sector humanitario, no hay a la fecha alguien que hable español. Por esa razón no están presentes. Pero eso para nosotros es un reflejo de eso se está cerrando. Esto es para nosotros como el panorama de qué se tiene que hacer desde allá, desde acá, qué puede cambiar, qué podría cambiar esta directriz, esta línea que se va tomando. Bueno, voy a explicar un poco más de eso, pero otra de las cosas que hemos estado haciendo en el proceso de incidencia, justamente Yanole, que es el director, ha estado en contacto con las ONGs que trabajan, que tienen trabajo en Honduras, que están en Dinamarca. A la fecha sabemos de la existencia de 8, suponemos, deben haber más, pero sabemos de 8. De las 8, en este va y viene, pues la idea es que se elabore una carta formal y que se envíe al ministro de Desarrollo Internacional para que Dinamarca proporcione asistencia humanitaria, que no la hay, a través de las ONGs y sindicatos trabajando en Dinamarca, que trabajan, bueno, con sede en Dinamarca, que trabajan en Honduras, y que no se haga a través del gobierno. Ese es el proceso que ha estado haciendo, que se ha estado coordinando desde Nunca Más, dentro del cual ya hay 7 de las 8 que conocemos que han dicho presentes. Y me parece muy importante mencionar los nombres, que es la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, Bosques del Mundo, 3F, que es la Federación Sindical Conjunta, el sindicato más grande en Dinamarca, Dignity, Viva, el Comité de Centroamérica y Nunca Más. Entonces, esto es súper, súper positivo en función al menos que se organice lo poco que ha quedado, lo poco que queda en el país para tratar de mover algo. Una de las cosas que también se hizo a inicio del huracán fue contactar a SISU, que es la Sociedad Civil de Desarrollo, que es quien recibe dinero de los impuestos del Estado, del gobierno danés, y son los que son el cooperante, en otras palabras. Y se solicita, se les busca para solicitar la reactivación o activación de fondos de emergencia. Y nuevamente dijeron que no hay más para este año. Entonces, estamos viendo que sí se ha movido, pero no hay, y eso por la idea también que mencionamos antes, se espera a que eso es problema de Estados Unidos. ¿Qué podría? Porque la pregunta que a mí todo el mundo me hace es, ¿qué se puede hacer entonces? O sea, estamos cada vez peor, tenemos un gobierno corrupto que se roba todo y una cooperación que cada vez se hace más y más invisible, al menos desde el lado de Europa. Una de los fenómenos que podrían... Sí, señora Areli, unos 2 minutitos más. Un minuto más rápido. No, ok, solo 2 cosas entonces. Una de las cosas que podría cambiar esto es la presión de sociedad civil en Honduras hacia Estados Unidos para que Estados Unidos es la forma más fácil de que Europa vuelva a ser cooperante en América Latina. Por eso todo el tema geopolítico, por eso la política de Estados Unidos influye en países como con países como el nuestro. Tiene que haber una presión hacia Estados Unidos para que Estados Unidos influya en que nosotros de este lado o de este lado se vuelva y se reactive ese apoyo. Lo último para mí o para nosotros desde Nunca Más, pues sería ver cuál es el panorama, porque el escenario se pinta bastante feo, la verdad, cuando tenemos un gobierno que lo que pretende es quedarse, robando a manos y ojos descaradamente, con un consejo consultivo que dista mucho de ser lo que fue el Grupo de Estocolmo para el tiempo del Mitch, por ejemplo. Entonces, aquí más bien quisiera yo, Johannes, si me permitís, con todo este panorama que se ve y un poco sumado a lo que acabo de decir, si le podemos dar unos minutos a la doctora Suyapa Figueroa, que es la que ha estado justamente en ese tema, que nos diga qué opina ella, cómo ve esto ella. Sí, muchas gracias, señora Areli.
Muchas gracias por las perspectivas. Ahora hemos tenido la perspectiva política, perspectiva comunitaria, la perspectiva danesa. Entonces entramos en ese de comentarios y preguntas. Hay dos formas. Ustedes pueden escribir en el chat si tienen una pregunta, o también puede levantar el mano. Hay una función al fondo de su pantalla donde se puede marcar si usted tiene una pregunta. Pero vamos a dar primeramente la palabra a señora Figuera. Sí, vamos aquí. Si usted conecta su micrófono. Sí, muchas gracias. La verdad es que agradezco mucho este espacio para poder pues hablar un poco más sobre la crisis humanitaria que justamente estamos atravesando en nuestro país, pero que, como bien lo expuso el doctor Carlos Almendares, es estructural. Es decir, tenemos una incapacidad manifiesta por parte del gobierno, pero además un problema de corrupción que evita que exista una respuesta organizada, contundente y capaz de resolver la problemática que es en este momento. Estamos casi como al inicio de la inundación. Tenemos todavía gente aislada, gente que no tiene en este momento comida, no tiene agua, no tiene acceso, no hay posibilidades de acceder a muchas comunidades. Incluso no podemos decir a ciencia cierta cuánto realmente es el impacto en vidas, en las vidas humanas de estas personas que sufrieron estos embates. Así que tenemos una crisis gravísima en este momento. Nosotros hemos estado trabajando todos estos días en brigadas médicas en estas comunidades y la verdad es que la situación es sumamente difícil. ¿Cómo poder hacer? Yo pienso que en este momento la participación ciudadana es justamente el hecho de organizar, poder organizar a las comunidades para tener esa capacidad de respuesta, esa pesca comunitaria que bien también nos la mostraba la compañera, es justamente lo que hay que hacer. Las cocinas comunitarias, el abordaje comunitario de todo esto, cómo podernos ayudar unos a otros y cómo canalizar este apoyo que podamos conseguir, que probablemente sea poco en este momento, pero que nos permita al menos que esta gente sobreviva a esta situación mientras vamos recuperando la institucionalidad del país, porque eso es una situación fundamental. Nosotros no vamos a incidir suficiente en el gobierno de Estados Unidos para lograr que vuelvan los ojos hacia nuestro país si nosotros también no somos capaces de generar ese cambio en el gobierno, generar la recuperación de la institucionalidad, de la legalidad y la oportunidad de tener justicia para poder canalizar esta ayuda. Entonces, nos toca una tarea muy difícil a los hondureños. Yo digo que esta tragedia grande es también una gran oportunidad de poder recuperar la institucionalidad, recuperar la gobernanza que no tenemos y que justamente no nos miran a Honduras porque simplemente Honduras está prácticamente desapareciendo por esa falta de representatividad también que tiene nuestro gobierno. Por lo tanto, creo que eso es lo más importante, lograr, aunque sea un apoyo para en este momento trasladar esa oportunidad de sobrevivencia a esta gente que en este momento realmente está peligrando su vida incluso, y poder construir junto con la comunidad oportunidades que nos devuelvan esa esperanza que en este momento de repente no es tan factible. Yo creo que sí lo podemos lograr. Lo podemos lograr si trabajamos duro, si nos trasladamos, si hacemos que se declare una zona de desastre, esta zona norte que ni siquiera esa declaratoria ha hecho el gobierno, y que podamos canalizar la ayuda. Ustedes como ciudadanos viviendo en Europa lo pueden hacer ver a sus autoridades que no es posible seguir apoyando con ayuda a un gobierno, con ayuda que no va a llegar a la gente en vista de la corrupción que hay, que esa sea canalizada por instancias más comunales, más cercanas a esa comunidad que sufre. Y yo creo que eso es importante en este momento, la verdad.
Muchísimas gracias, doctora Suyapaya, por su comentario. También es muy importante para nosotros tener esa información. Ahora pueden marcar si ustedes tienen preguntas también usando el chat o la función de levantar su mano. Yo tengo una pregunta aquí de Lilian y es doctor Almendares. ¿Cómo se puede imaginarse el cambio que puede cambiar esas condiciones que está por detrás de esa crisis natural, social y económicamente? Una pregunta muy grande, pero Sí. adelante, señor. Es muy importante la imaginación, pero también es importante basar esa imaginación en la realidad. La verdad es que la imaginación del pueblo es que no tenemos un gobierno que ame nuestro país. No tenemos un gobierno que apoya a la mujer, porque lo que queremos es realidad. Es decir, ¿dónde está realmente el gobierno? Nosotros no sabemos, o sí sabemos, que realmente el gobierno lo tiene el Comando Sur de los Estados Unidos o a quien delegue de sargenta o supuesto embajador. Es decir, es un país manejado en una forma arbitraria, violadora de todos los derechos humanos. Yo no me entiendo cómo se piensa la idea, por ejemplo, cuando habla Estados Unidos de corrupción. El gobierno de Trump fue lo más corrupto para nuestros países, fue racista, discriminatorio. Esa es la realidad. Y si vamos a educación, vamos a los militares que son reconocidos. El gobierno nuestro es reconocido por los parlamentos europeos y Estados Unidos como un gobierno democrático. Entonces yo le diría que la imaginación nuestra está en la comunidad. Por eso, cuando la doctora Suyapa decía que había que darle a la comunidad, estamos hablando, hay que darle poder al pueblo. Esa nueva consejo que realmente está constituido por economistas, voy a decir, no los juzgo ideológicamente, son capitalistas del sistema de gobierno. Pero nosotros tenemos otros economistas que son capitalistas, pero que están en contra de lo que se ha decidido. Tenemos comisiones interventoras, incluso tenemos sectores, porque yo no tengo prejuicio religioso, pero en esa comisión, en esa burocracia del gobierno, hay sectores religiosos que están muy alejados de la doctrina de Cristo. Y hay algo muy importante, el fenómeno que le llamo yo un fenómeno esquizoide. Durante la pandemia, la línea que había que seguir, según las recomendaciones internacionales, quédese en su casa, mantenga la distancia social, póngase mascarilla, lávese las manos. No había agua para la gente, no había alcohol para la gente y no había mascarilla ni para los médicos.
que fueron tratados brutalmente los trabajadores de la salud. Y un ejemplo de eso es porque han discriminado al Colegio Médico, a la doctora Figueroa, a su junta directiva, porque son honrados, porque le han dicho al gobierno la verdad. Y cuando un gobierno se apoya en la verdad, debería convocar al Consejo Nacional de Anticorrupción, debería convocar a los economistas también, que son hasta neoliberales, pero que están en una posición más justa. Debería convocar a los empresarios que han denunciado la corrupción del gobierno. Y aquí, si queremos hablar de las mujeres, no hay gobierno que haya golpeado más duro a las mujeres. Salarios, despidos masivos, la situación de la mujer campesina y toda esa política minera donde se ha corrompido el Congreso Nacional, donde un mes después del huracán Mitch, como si fuéramos un perro que se le pegan las pulgas, aprobaron una ley de minería, han aprobado todas las leyes nefastas para el pueblo, han aprobado leyes que lesionan a los jubilados, han aprobado leyes donde se compran armas y como dicen los jóvenes, menos armas, más salud y educación. Ese es el problema de esa pregunta. Ahora, para imaginarme nuestro país, me lo imagino en lucha, organizado. La verdad es que voy a decir cosas y no lo digo por nadie en particular. Esa gestión, el riesgo que tenemos es un riesgo histórico. El concepto de riesgo es una categoría muy limitada. Todas esas organizaciones no funcionan. SINAGEL no funciona. COPECO no funciona. Porque la política está basada en los intereses, está basada en el dinero. Yo por eso, respetando la religión, yo creo mucho en la teología, en la liberación, porque plantea la ética. Por eso creo en una educación, como dice Giroux o como dice McLaren. La ética está antes de la política y la teología de la liberación ofrece una gran distinción. Pero creo en la unidad de nuestro pueblo. Ese es el sueño. Creo en la comunidad. El COVID rompió la comunidad. Y cuando digo que es esquizoide, la propuesta del COVID es que había una gran proporción de gente que no podía quedarse en su casa y que tenía que trabajar cada día. Pero fíjense bien qué tragedia. Por el COVID le dicen quédese en su casa y ahora que tenemos el huracán y la tormenta, salga de su casa que se ahoga. Eso es esquizofrenia política y eso tiene que ver la corrupción y el racismo también de los gobiernos como Trump. Y les quiero decir algo más. Estamos cruzando los dedos porque no sabemos si la geopolítica va a cambiar con los demócratas. Muchas gracias. La práctica. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartir su análisis, también su visión. Es muy importante. Yo sé que Jesper de 3F quiere dar alguna información, pero antes de que yo voy a darte la palabra, tal vez, licenciada Tania, usted también tiene algunas consideraciones en eso de cómo se puede imaginarse un cambio político en frente a esas crisis. Y después voy a dar la palabra a Jesper. Sí, definitivamente es necesario el fortalecimiento
de las organizaciones comunitarias, el apoyo a las organizaciones comunitarias, la protección también a los líderes y a las lideresas que defienden la tierra, que defienden el agua, la protección y el acompañamiento permanente de las organizaciones, contribuir para que las organizaciones a nivel nacional se conozcan entre sí, compartan sus experiencias, compartan sus vivencias que tienen que ver con el manejo de las crisis, pero también que tienen que ver con la defensa de los recursos. Definitivamente la clave está en la comunidad. De lo local podemos sacar mucha ventaja y no dejar de ver que la diversidad y la pluralidad del país es importante. No es lo mismo la naturaleza y el trabajo de las organizaciones en la costa norte, en la costa Miskita o en el territorio Miskito, que en el occidente del país, ¿verdad? Las necesidades del pueblo lenca difieren porque es un territorio más bien atravesado por el corredor seco, difieren de las necesidades del pueblo Miskito, del pueblo garífuna, que están en una fuerte defensa de sus territorios. Por ahí va el asunto, centrarnos en lo local. Y en lo local, pues en las necesidades particulares de las juventudes, en las necesidades particulares de las mujeres y en la necesidad grande de protección de la niñez de este país. No debemos olvidar que después del huracán Mitch hubo una migración masiva hacia Estados Unidos y hacia Europa también. Y que las consecuencias de esta crisis pueden ser también, bueno, van a ser seguramente, ¿verdad? De migración. Y eso trae problemas tremendos que tienen que ver con desintegración, que tienen que ver con destrucción de la misma comunidad, con ese desplazamiento masivo que ocasiona sobre todo mucho dolor y mucho sufrimiento humano. Muchas gracias, licenciada. Y ahora voy a dar la palabra a Jesper de 3F y después estamos llegando también para el final de este webinar. Voy a dar al final la palabra a cada uno de los exponentes para 1 minuto, nomás si hay algo para concluir y después entonces vamos a terminar. Jesper, adelante. Muchas gracias y primeramente muchas gracias por organizar este evento webinar tan importante. Solo para decirles que estamos muy interesados en este tipo de coordinación y continuar compartiendo información sobre lo que pasa en Honduras y tal vez también los países vecinos, pero también lo que cada uno de nosotros estamos haciendo para ayudar en esta situación. Dijiste que, Arely creo, dijo que no tenemos experiencia en emergencias y ayuda humanitaria, pero me acuerdo que cuando empecé en Centroamérica de trabajar en 99, fue justamente después del Mitch y en aquel tiempo logramos recolectar un fondo, yo creo, más grande que lo que tenemos posibilidad de hacer ahora. Y ayudamos a través de nuestros socios naturales, los sindicatos, a construir casas para los afectados, a reconstruir así comunidades, especialmente en el mismo lugar, en La Lima. Ahora Festagro nos envió, nuestro socio de trabajadores del campo, nos envió un pequeño informe y no es muy detallado, no dice cuántos afiliados tienen afectados por eso, pero hay una vista global y dicen como conclusión, 2020 ha sido el año más duro y nos tocó con el peor gobierno que podría existir, pero ha demostrado que entre nuestra sociedad está latente la solidaridad y se espera que esto se transforme en el cambio político que el país necesita de manera urgente. Eso me parece también algo positivo, a pesar de todo
Pero lo que vimos fue un golpe para estos afiliados y para los líderes sindicales, que fue en 3 o 4 frentes. Destruyó sus casas, algunos desaparecieron por un día o algo así, y destruyó su fuente de trabajo. Las plantaciones cerca de los ríos están o fueron inundados, y eso ha destruido el banano y palma africana y otros rubros también, pero más que todo las plantas, 100% de las plantaciones de chiquita. Pero también su casa, su lugar de trabajo, pero también su sindicato. La sede sindical fue también inundado y perdieron un montón de documentos y cosas de la oficina. Yo creo que también ha sido afectado sus escuelas para los niños, pero no sé mucho de eso. Solo para decir que va a durar mucho tiempo para recuperar, para llegar a una vida normal para estos. Entonces, estamos tratando de ayudarles. Hemos enviado desde el fondo interno de nuestro personal en 3F $10,000 a ayudar, pero estamos considerando otras fuentes para poder continuar. Y estamos muy contentos con el intento de enviar esa carta al nuevo ministro de Desarrollo. Pero más que todo para animarles a continuar este tipo de coordinación entre todos y manifestar públicamente también que hay un grupo de daneses interesados en América Latina y continuar allí. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Jesús, por las experiencias y consideraciones. Yo creo que eso vamos a llevar adelante también con los que quieren participar aquí en Dinamarca. Yo creo que estamos llegando ahora al fin. Doctor Almendares, ¿usted tiene unas palabras para finalizar? Bien. Muchas gracias, Johannes. Muchas gracias a Jen, Lady, Tania. Y lo que quiero decir fundamentalmente es que tenemos un profundo reconocimiento a la lucha solidaria del pueblo danés, que ha recibido el pueblo hondureño desde la guerra centroamericana. La primera marcha por la paz y la solidaridad tuvo mucha fuerza. El movimiento político progresista y socialista de Dinamarca. Así es que mi gratitud eterna y ese reconocimiento. Y finalmente quiero decir, bueno, yo siempre me gusta expresar mis ideas, pido respeto a todos los que discrepan conmigo, pero me hubiera sentido muy profundamente golpeado si no pudiera expresar lo que siento, lo que pienso del sufrimiento de nuestro pueblo. La esperanza para mí es realmente el cambio de sistema en el país, un pueblo libre, con dignidad, y no puedo ocultar nunca mis sentimientos. Así también expreso solidaridad a los pueblos de Europa, al pueblo norteamericano. Creo mucho en el solidarismo internacional y el respeto a las culturas de los pueblos. Muchas gracias, Johannes. Muchas gracias a usted. Y licenciada Tania, ¿usted quiere dar algunas palabras? Sí, rápidamente quiero contestar a la pregunta de Tania Gabriela que pone cómo interpreta lo sucedido con la donación de El Salvador, que se perdió, ¿por qué se pierde algo así, que falló?
¿Qué puede hacerse para prevenir ese tipo de tragedias? Definitivamente, lo que decía el doctor Almendares, es un gobierno absolutamente indolente, plagado de desidia, de falta de interés por el bien común, por la persona humana. No hay interés, y esa desvinculación desde la institucionalidad, que es el SINAGER y COPECO, esa desvinculación con la comunidad, porque quien debió haber manejado esa ayuda es el CODEM. Pero bueno, en esta coyuntura en el que nos sentimos totalmente desprotegidos, pues debemos seguir luchando por hacer lo que hemos estado haciendo como pueblo, que es manejar nosotros las ayudas, hacer que lleguen a nuestros compatriotas, para que en el futuro, cuando caiga el régimen, podamos nosotros reestructurar todas las organizaciones de base comunitaria que están vinculadas a la SINAGER y al COPECO para que funcionen de la manera adecuada. Yo les agradezco mucho la invitación, agradezco infinitamente su solidaridad. En el pasado he tenido la oportunidad de trabajar con fondos de Dance Church Aid y ha sido siempre desde el enfoque de derechos, y eso me llena mucho de satisfacción. Vamos a seguir trabajando y construyendo para la participación y para la construcción de la ciudadanía. Estamos abiertas a cualquier otro webinar o cualquier otro intercambio de información que tenga que ver ya más específicamente con ayuda humanitaria. Un abrazo para todos y para todas. Y bueno, hay que seguir colaborando para la reconstrucción. Muchísimas gracias, licenciada. Y entonces voy a dar la palabra a señora Areli para decir algunas palabras de conclusión de parte de Nunca Más. Gracias, no me gusta eso de señora Johannes. Okay, no, bueno, gracias de Nunca Más. Agradecer muchísimo, primero la participación de todas y todos, y en segundo lugar toda la información que han compartido en este momento, pero también la que nos comparten desde otros espacios, en otros momentos, que siempre nos van retroalimentando y nos mantienen al día en lo que pasa en el país. En particular, gracias a Gaspar, que es uno de mis fieles referentes en Honduras. Y pues decirles que estamos muy, muy motivados a seguir en este trabajo que pues ya empezamos. Jesper, me refería a Nunca Más, Jesper, que nosotros no teníamos ninguna aquí experiencia con emergencia y ayuda humanitaria. Entonces fue un caos a lo interno de Nunca Más. Sabemos que hay otras que sí, otras instituciones sí tienen. Entonces, muchísimas gracias, y pues decirle que nosotros la apuesta es a lo comunitario y a la incidencia política. Eso queda claro, y desde esos dos ejes pues seguimos empujando. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes que han estado presentes aquí en ese webinar. Puedo decir que empezamos a trabajar con esa idea en Nunca Más hace una semana, y ha sido de relámpago más o menos lo que hemos hecho, pero nos ha impresionado, es muy impresionante que ya ha habido unos 35, 40 participantes en este webinar. Yo creo que también eso puede también servir tal vez como empezar un proceso donde podemos también estar en contacto en esa manera, también a tener análisis de las experiencias de lo que está pasando en Honduras. Y quiero con mucho gusto también agradecer miles de veces a la licenciada Tania, al doctor Almendares, disculpe, y también a Areli por sus presentaciones. Yo creo que esto ha dado para nosotros un muy importante análisis de Honduras, de lo que usted está viviendo allí. Y nosotros sabemos que es tiempos muy difíciles, pero ustedes también en sus presentaciones nos han dado esperanza, ha dado visiones, ha dado una impresión de la organización a base de lo comunitario que puede que puede llevar adelante también un proceso de cambio en Honduras. Entonces yo creo que nosotros a veces pensamos que podemos hacer muy poco aquí en Dinamarca, pero esperamos que este webinar ha sido un signo
y un abrazo solidario con ustedes que están viviendo esos tiempos difíciles en Honduras. Muchas gracias por su tiempo y por su, sí, con eso, sí. No sé si hay más que vamos ahora a informar. ¿Qué piensa Areli y Jan Ole? ¿Vamos a continuar? No necesito, depende. Eso depende. Johannes, hablar de continuar ahora. Sí, acá, sí. Pues eso, yo creo que hay comentarios, hay preguntas, pero todo depende de la disposición de la gente para saber si podemos seguir o no. Sí. Yo creo que estamos ya al fin del límite del tiempo, pero los que quieran pueden quedarse, porque como dice Areli, también hay algunas preguntas que sería interesante también a tocar. Entonces, ustedes que ya tienen otras cosas a hacer este viernes tarde aquí en Dinamarca, entonces muchas gracias por su participación. Pero a los otros tenemos algunas preguntas aquí. Hay una pregunta de Bessie a la doctora Soyapa. ¿Tú quieres preguntar? A ver. Sí. Bessie Figueroa. Sí, adelante, doctora. Creo que leí la pregunta, preguntaba sobre si habíamos sido invitados a esos espacios de la creación de la comisión que va a manejar el tema de la crisis. Y quería decirle que no, al igual que tampoco se invitó. Creo que esa es una nueva comisión altamente política por parte del gobierno que no va a tener ninguna incidencia, puesto que no surge de la misma comunidad, no surge desde la misma sociedad civil. Por lo tanto, va a ser más de todo lo que hemos visto por parte del gobierno inefectivo, incapaz de proponer una solución real a la problemática, al igual que no se invitó a FOSDE, al igual que no se invitó a Cáritas, tampoco a CESPAD, a instituciones de derechos humanos que las conocemos que tienen una incidencia enorme comunitaria. Entonces no se invitan a estas instancias porque realmente el gobierno lo único que quiere es reunirse con los sectores que aprueban su gestión para poder maquillar un poco una dolorosa realidad que no quiere que trascienda fuera de las fronteras patrias, pero que obviamente no puede detener y lo ha hecho. Y ustedes tienen una visión bastante clara de lo que está sucediendo en nuestro país, a pesar de no estar acá. Muchas gracias. Sí. Hay una pregunta también de Gabriela Alvarado. Gabriela, adelante. Yo creo que está conectando su micrófono. Esta la contestó Tania ya. La que falta es la pregunta de Bessie que iba en función al coronavirus, creo, Bessie. Si la haces vos mejor directamente. Ah, sí, claro. Sí, claro. Bessie. Sí, gracias. Sí, era en relación a las consecuencias del huracán, ¿verdad? Se han generado muchos albergues. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido la interacción que ha tenido pues, el colegio médico en este caso, lo que comentaba la doctora, y si ellos conocen cuál ha sido el control, ¿verdad? O cuál es el panorama también en relación a los contagios que se pueden elevar del COVID, que también afecta mucho a nuestras comunidades. Sí, mire, el impacto es tremendo. Digamos, ayer mismo que estuvimos en algunas áreas de Lima, muchas casas sirven de albergue. Hay gente que es muy solidaria y nos encontramos en la casa de una persona que tenía albergada 5 familias ahí en su propio hogar. Porque hay que decirlo, no solamente están los albergues como tal, los que son estatales,
sino que hay que ver también que hay familias que se han unido, la casa que menos se inundó o que tiene alguna capacidad, alberga a otras personas. ¿Por qué no se quieren ir del área? Aunque está lleno de lodo y está en unas condiciones terribles, porque si se van, como no hay seguridad, le roban los techos, le roban lo poquito que ellos han logrado tener ahí en su casa. Y mirábamos que la gente está sin mascarilla. Solamente ayer, nos encontramos a 2 personas altamente sospechosas de COVID. En ese pequeño espacio, habían unas 30 personas en esa casa. Y en ese espacio nos encontramos 2. Los demás probablemente estaban positivos. Entonces, esa es la problemática. No hay mascarillas. En los albergues hay un hacinamiento tremendo de las personas. No están utilizando mascarillas porque no se les ha dado mascarillas. Los espacios, por ejemplo, de uso de sanitarios y espacios de higiene personal tampoco están bien manejados. No hay agua, la gente no tiene agua ni siquiera para tomar, mucho menos para poderse lavar las manos. Entonces, es una situación verdaderamente grave la que hay, y eso nos va a llevar a una crisis sanitaria en pocos días tremenda. Y yo creo que, yo por eso le decía que esto no es una situación, es decir, y fíjese que lo que encontramos fue un enorme voluntariado también de los médicos jóvenes, que aún a pesar de que tienen 3 meses que no les han pagado su salario, siguen trabajando, tienen un compromiso esos muchachos enorme. Me enorgullece muchísimo de mis colegas, porque están trabajando y están en la comunidad y están haciendo una incidencia enorme. Así que la necesidad es grandísima, la verdad es que es tremendo, y no se está haciendo la suficiente incidencia por parte del gobierno. Eso es definitivo. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí. ¿Hay más preguntas o comentarios a los presentes? Yo creo que entonces estamos llegando al fin. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy bien que hemos tenido la posibilidad de preguntar esas últimas cosas, también a tener su opinión y sus consideraciones, doctora. Es importante tener también esa perspectiva del COVID-19, que también ha afectado la sociedad gravemente. Yo creo que Aleida tiene una pregunta. Pues nada más felicitarlos, buen día, perdón. Nada más felicitarlos porque estuvo todo tan claro, tan preciso, y nos dio una perspectiva bien amplia y bien importante, más para nosotros los hondureños que estamos fuera de Honduras. Entonces hay muchas coyunturas que uno desconoce, bueno, tantas cosas que yo de verdad sí estaba enterada, pero no con tanto detalle, y agradezco la iniciativa, y me gustaría que se replicara para poder llamar a más extranjeros, hondureños en el extranjero, para que en realidad se den cuenta de lo que más, ¿verdad? A más profundidad, más detalle, como lo han tocado ustedes, de lo que está pasando en el país. Y agradezco su iniciativa, su apoyo, siempre su solidaridad para mi pueblo, pues, que tanto necesita, y es un pueblo tan noble, tan golpeado. Y gracias, Tania, el doctora Almendares, mi admiración, mi respeto por siempre, igual que la doctora Suyapa. Tania, estuviste genial. Muchas gracias, y gente también a ustedes de Dinamarca. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Y yo creo que en realidad con esas palabras muy lindas, entonces podemos concluir este webinar, pero siempre con eso en la mente, que eso es algo que podemos repetir o podemos hacer con un nuevo tema para que mantenemos esta conexión. También esta colaboración entre las organizaciones danesas que ha mencionado Jesper, lo que está trabajando, en lo que está trabajando también Jan Ole y Areli.
hacer eso. Pero eso de tener esa posibilidad de dialogar con ustedes que están en Honduras, nosotros que estamos aquí en Dinamarca, los hondureños que están afuera de Honduras, es una linda manera de tener experiencias, intercambiar y también mantener, como se dice, esa esperanza que podemos en alguna manera contribuir a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que con eso, muchísimas gracias otra vez, doctor Almendares. Muchísimas gracias, Tania, licenciada Tania, y a todos aquí. Y yo creo que con esas palabras, muchas gracias de hoy día. Que tengan una muy buena tarde y muy buen día allí en Honduras. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Saludos. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.